Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos. Una lección más. Estamos ya en la segunda lección de este trimestre de el librito de El Gran Conflicto. Espero que ustedes ya lo hayan obtenido, ya estén preparados con su librito, con su Biblia y algo con que tomar notas también. Es súper importante. Agradezco a todos aquellos hermanos que se han suscrito en estos últimos días, aquellos que han dejado sus likes y que han compartido estos estudios. Gracias, amigos y hermanos. Vamos a orar, así podemos comenzar de inmediato. Acompáñenme, por favor, allí donde se encuentran, reverentemente. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, venimos ante usted, Señor, pidiendo el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados, pero también pidiendo ayuda para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este estudio, que sea Él el que nos dé, Señor, el entendimiento, el deseo de practicar lo que aprendamos. Que usted nos ayude, Señor, en este estudio. Que usted ayude a mis amigos, mis hermanos que estarán viendo, Señor, este video, compartiendo este estudio. Muchísimas gracias por su bendición, Señor, por permitirnos llegar hasta este lugar a través de esta plataforma. Se lo pido, se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, el título lo tiene en la pantalla: amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Vamos a leer entonces el versículo de memoria que se encuentra en esta semana en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano, de mi justicia. Isaías 41, 10. Vamos a usar nuestra imaginación por un momento aquí, hermanos, y yo espero que ustedes me ayuden. Vamos a suponer que nosotros somos pastores y que andamos cuidando las ovejitas, andamos cuidando las cabras por ahí en el Monte de los Olivos. Y de repente escuchamos voces, pero hay una voz que sobresale. Y esa voz la reconocemos porque es la voz de Jesús. Pero también no solo reconocemos la voz, sino que nos asombra lo que está hablando. Y no solo nosotros somos los sorprendidos, porque es difícil lo que estamos escuchando, sino también a sus discípulos que están ahí alrededor, se les hace bien difícil comprender lo que el Señor les está explicando. Mientras el sol se está poniendo, la cúpula dorada del templo da un reflejo, y ese reflejo ilumina las magníficas, ¿verdad?, paredes de mármol. Será un templo imponente, hermoso. Pero Jesús afirma esto viendo a ese imponente templo, y es aquí donde se le hace a los discípulos y se nos hiciera tanto a nosotros si estuviéramos escuchando estas palabras, que el Señor dice: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose a ese hermoso e imponente templo. Los discípulos, al igual que nosotros, estaríamos confundidos allí.
sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significan estas palabras? ¿Y qué relación tienen con el fin del mundo? Porque los discípulos habían preguntado acerca del fin del mundo, qué iba a suceder. Y sorprendidos escuchamos cómo Jesús combina la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Se describe la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y las instrucciones de Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 24, describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Y es por eso que esta semana estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Porque lo que el maligno no consigue mediante la persecución, él espera conseguirlo mediante la transigencia y la tolerancia. Pero a Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Porque Él protege a su pueblo aún en los momentos más difíciles, más inesperados. Dele vuelta a su paginita en el libro y vamos a ir al día domingo. El título es El Salvador con el corazón roto. Imagínense que Jesús está sentado en el monte de los Olivos y está observando desde ese monte a la ciudad de Jerusalén. Pero la está observando y al mismo vez que la observa, el corazón de Jesús está destrozado. Está destrozado porque el Evangelio de Juan dice de esta manera: vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de esa amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo era infinito adentro de su corazón. Y repetidamente le suplicó al pueblo que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos de Lucas 19, 41 al 44, de Mateo 23, 37 y 38 y del libro de Juan capítulo 5, versículo 40, sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de este pueblo a su amorosa invitación, esa invitación de gracia y de misericordia? ¿Qué revelación del carácter de Dios podemos ver en cada uno de estos pasajes? Empezando por Lucas 19, 41 al 44. Leamos todos juntos. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asistirán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo 23, versículo 37 y versículo 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada
desierta. Y Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es bien difícil entender esto, hermanos. Es bien difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. Porque la historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada completamente. Hombres, mujeres, niños, todos fueron masacrados. Y tal vez muchos se preguntaron, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entenderla. El corazón de Jesús estaba destruido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le extendió la mano a su pueblo. Pero por su rebelión contra esa amorosa bondad de Dios, ellos perdieron su protección divina. Es que Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Él permite que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Y esto sucede también en nuestras vidas. Muchas veces hay situaciones que nos llevan a preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero en muchas de esas ecuaciones nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué me está sucediendo esto? Y deberíamos de preguntarlo con más sinceridad. ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué estoy pasando por esta consecuencia? Porque Dios no fue el que causó esta matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Porque Satanás es el que se deleita en la guerra. Porque allí en la guerra es donde se despiertan los peores acontecimientos del corazón, las peores pasiones del ser humano. Y a lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir para luego lavarse las manos y culpar a Dios de sus malas acciones. Pero qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén. Nosotros podemos ver eso. Podemos leerlo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 20. Jesús advirtió y dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen aquellos días. Orad pues, dijo el Señor, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Sería bueno que recordáramos que la gran mayoría de cristianos que en ese momento vivían en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, la gran mayoría eran de origen judío. Y un Dios amoroso que amaba a su pueblo, su deseo era preservar la mayor cantidad posible de los de su pueblo. Y es por eso que dio esta advertencia y dio las instrucciones de cuando se acercaran los ejércitos romanos, ellos debían huir de la ciudad. Reflexionemos en lo siguiente. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor.
sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. Dios ha dado advertencia una y otra vez. Y así como advirtió a su pueblo en el pasado, nos advierte hoy en el presente acerca de muchas cosas que vendrán y que sucederán. Pero Él nos dice que nosotros estemos despiertos, que estemos alerta. Ya es hora de que despertemos. Es hora de que nos pongamos a estudiar las Escrituras a fondo y a vivir las Escrituras a fondo. Porque Dios nos va a salvar. Así como lo expone el día lunes. El día lunes habla de los cristianos salvaguardados providencialmente. O sea, la gracia providencial y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Cuando el ejército romano de Sestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, que iban a terminarlos, de repente, sí, inesperadamente, el ejército se retiró. Y entonces los ejércitos judíos persiguieron a estos ejércitos que se iban en retirada y obtuvieron una gran victoria. Y mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pela, al otro lado del río Jordán. O sea, ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia que Cristo había dado. O sea, Dios había advertido que esto iba a suceder. Dios había dado las señales cómo iba a pasar. Y Dios movió todas las piezas en su momento para que se diera la oportunidad de que el pueblo saliera de Jerusalén. Ahora, no todos salieron, porque hubieron algunos que dudaban de que toda esa ciudad enorme, imponente, cómo podía caer, cómo iba a ser destruida. Pero es que al igual que hoy en día, a mucha gente les advertimos que hay que salir del mundo, de ese mundo que va a ser destruido, que hay que salir de falsas doctrinas que nos van a llevar a la perdición. Mucha gente no cree hoy en día. Mucha gente no quiere obedecer a las advertencias del Señor Jesús a través de su palabra. Y los sucesos en aquel momento se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Es que está claro, cuando Dios dice que algo va a suceder, va a suceder. Si Dios te dice vas a salir por esa puerta y tú no ves puerta, ves una pared, ten fe. En el momento indicado, Dios hará una puerta. Dios dará la salida. ¿Qué nos dicen los pasajes del Salmo 46:1 y el pasaje de Isaías 41:10 acerca del cuidado providencial de Dios? Busca allí Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es nuestro amparo? Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Tenemos que nosotros entender que Dios es soberano y es Dios el que gobierna los acontecimientos de la tierra. Y Él es el que gobierna los acontecimientos de esta tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, pero su plan final para este planeta se cumplirá. Y habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, experimentará persecución, cárcel e incluso la muerte por causa de Cristo. Pero aún en esos tiempos difíciles, en los tiempos donde no se ve salida, Dios continúa en control y Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. ¿Qué realidad nos hacen ver? Los textos de Hebreos 11:35 al 38 y Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal. Y cómo estos pasajes armonizan con esa idea de protección de Dios hacia la pregunta anterior. ¿Existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte por causa de Cristo? Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38. Acompáñenme con su Biblia, por favor. Dice el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de otros prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Fueron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Los esfuerzos de Satanás para destruir a su iglesia son vanos. La violencia no le funcionó. Y la gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaban cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Y ellos al caer triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios, amigos, hermanos, eran asesinados, pero la obra de ellos seguía siempre adelante. ¿Qué debe significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudiesen escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? Y cómo nosotros podemos experimentar ese mismo tipo de amor. Es únicamente a través de una relación genuina con Cristo Jesús, de estar ungido por el Espíritu Santo, que vamos a ser capaces de soportar todo este tipo
de eventos que se van a dar en los últimos días. Persecuciones, encarcelamientos e incluso la muerte. Pero sabemos que hay una resurrección mejor, que es la resurrección de los hijos de Dios, de los muertos en Cristo. Día martes nos habla de que hay que ser fieles en medio de la persecución. Y una cosa es ser fiel cuando todo está bien, cuando nada sucede, cuando las cosas se nos dan. Súper fácil ser fieles. Pero ser fieles en medio de la persecución, ese es un acto extraordinario. Ese es un acto milagroso. Porque solo la unción del Espíritu Santo, como les dije, puede crear ese valor en nosotros y borrar todo temor. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció pero rápidamente. A pesar de los encarcelamientos, a pesar de las torturas y las persecuciones, los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Pero en este párrafo hay una frase que es clave. Compromiso. Porque habla de que los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder y decenas de miles de personas se convertían. Es triste que hoy en día, en muchas ocasiones, nos preparamos para eventos evangelísticos y queremos llenar nuestros barrios a veces con pancartas, con advertisement, con flyers para llevarlos a la gente, y que no es cosa mala. Pero antes de hacer todo esto, nosotros como instrumentos de Dios deberíamos de estar llenos, pero llenos del Espíritu Santo, para ir a predicar con poder. Leeremos unos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento. Y también vamos a ver por qué esta iglesia creció tan rápidamente. Porque si nosotros leemos el libro de Hechos, vamos a ver que la iglesia era un crecimiento extraordinario. Hechos capítulo 2, versículo 41, para empezar, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense eso, como 3,000 personas. Y Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Hechos 5:42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Necesitamos más de esto. Necesitamos más predicación de Jesucristo. Necesitamos ir todos los días, no solo un día a la semana, o no solo cuando me sobra el tiempo. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 8 dice, y Saulo
consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. Y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿No se les hace como un poquito de contraste? O sea, Saulo en esta escena, que después llega a ser Pablo, está viendo cómo Esteban moría. Y lo que quería en este fue como una ofensiva que hubo en ese momento, ¿verdad? En contra de la iglesia cristiana. Supuestamente esta ofensiva quería destruir ya completamente a los que estaban predicando. Y esto salió, le salió mal el plan. Porque esta ofensiva lo que hizo es que esparció más el evangelio por todos los lugares. Ahora los que salieron de allí, no se fueron nada más a esconderse por allí, no a hacer nada. Se fueron, dice, a predicar a Jesucristo. Necesitamos nosotros predicar más de Jesucristo. Porque muchas veces podemos ver ahora en muchas congregaciones que se predica de todo menos de Cristo. Se predicamos de mi estado emocional, predicamos de cómo tener más, ser más próspero. Predicamos incluso de buenos hábitos. Y necesitamos predicar primero de Cristo. Porque hay que buscar el reino de los cielos primero y todo lo demás vendrá por añadidura. En esa época los discípulos soportaron amenazas, soportaron encarcelamientos, soportaron persecución, la muerte misma. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado. Y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, por Galilea y por Samaria. O sea, el infierno con todo esto fue sacudido. Aquí se rompieron esas cadenas que tenían atado a tanta gente. Cadenas malignas de Satanás fueron quebrantadas. Incluso la superstición pagana que se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque el evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. Y en su lugar de miedo llegó la fe. La fe llenó el corazón de los discípulos. Y una visión de ese Cristo resucitado les dio una nueva razón para vivir y para seguir. Porque nuestro Señor no solo había dado la gran comisión, sino también la gran promesa. Él les dijo allí en el capítulo
1 de Hechos, versículo 8, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Y aunque el último de los discípulos, que fue Juan, que murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron a ese Cristo vivo. Plinio, el joven gobernador de la provincia romana de Britania, en la costa norte de la actual Turquía, le manda una carta al emperador Trajano, y esta carta fue escrita más o menos alrededor del año 110 después de Cristo. Y miren lo que escribe Plinio. Y esto lo que escribe es significativo porque fue casi 80 años después de la crucifixión de Cristo. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Este era uno que andaba detrás de los cristianos para matarlos. Y él manifestó de esta manera, cuando mandó su carta dando un reporte, dice: muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. O sea que había una gran persecución. Y el contagio de esta superstición, el cristiano, no se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. O sea, mandó a decir: hey, no puedo detener a estos cristianos. Se están esparciendo por todos lados. La esperanza es que, a pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. ¿Y nosotros qué podemos aprender de la iglesia primitiva que nos pueda ayudar a nosotros hoy en día? Nos tiene que ayudar a ver cómo ellos buscaron la presencia de Dios, buscaron estar llenos del Espíritu Santo. Porque tenemos propósitos nosotros como iglesia. Y el día miércoles nos va a hablar de la asistencia a la comunidad. Es una de las cosas que muchas veces descuidamos, pero es una gran herramienta. La asistencia a la comodidad, dice el día miércoles. Acompáñenme. Dice: la iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. Déjeme repetir esto. Esto es súper importante. Escucha lo que dice. La iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el evangelio, sino porque lo vivían. O sea, vivían el evangelio. El evangelio era su vida. Era su manera de conducirse. ¿Por qué? Porque todos estos creyentes imitaban el ministerio de Cristo. ¿Y cómo fue el ministerio de Cristo? Bueno, Cristo recorría toda Galilea, dice la Escritura en Mateo 4:23, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino. Y aquí viene: y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. O sea, Jesús no solo les predicaba, sino que Él se preocupaba y se interesaba profundamente por la gente. Y esto mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto nos tiene que quedar bien claro. Una persona con frío no se le va a quitar el frío dándole un estudio bíblico. Una persona con frío hay que ofrecerle un buen suéter, una vestimenta apropiada para ese frío. Y después que ya esté calientito, ofrecerle el evangelio. Y lo que hacía Cristo, se interesaba profundamente por la gente.
Y la iglesia que acababa, muchos de los discípulos que habían aprendido de Cristo, se recordaban de cómo Cristo recorría todas las ciudades y se interesaba profundamente por la gente. En varias ocasiones les dijo a los discípulos: me es necesario pasar por tal lugar. Vayan ustedes, yo me tengo que quedar aquí. Cristo se preocupaba por cada alma. Y la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento hacía lo mismo. O sea, copiaban lo que Cristo había hecho. Es hora, hermanos, como iglesias, volver al principio. Si esto fue lo que dio frutos en el pasado, porque esta es una estrategia y es una manera de evangelizar perfecta, porque viene del Maestro, viene directamente de Cristo Jesús. Cuando la iglesia se interese profundamente por la gente podrá ver a Cristo en la iglesia. Y fue este amor abnegado y este compromiso de satisfacer todas las necesidades humanas que se combinaron con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, impulsadas, dirigidas con el poder del Espíritu Santo. Y fue esto lo que tuvo tanto impacto en el mundo de los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y aunque las circunstancias ahora pueden ser diferentes, ¿qué principios podemos aprender de los siguientes pasajes sobre el cristianismo auténtico? Oiga bien. O sea, que puede haber un cristianismo que no es auténtico, que es falso, que es superficial. Pero estos textos nos van a hablar del cristianismo auténtico. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, no dice que todos los que estaban allí, en ese lugar, en esa ciudad. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con un propósito que nos va a explicar el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra es de Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle a Él, que Él lo hará. Hechos capítulos 3, versículos 6 al 9 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. A esa puerta que le llamaban la Hermosa. Y dice que todos se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7. En aquellos días, como
creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los otros discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo 3 nos habla de la solución que dan los discípulos, porque era tanta gente que no se podía atender, y los que estaban predicando no podían atender las necesidades de alimento o de ropa que había en esos momentos. Y entonces la instrucción que se da dice: busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes le demos ese trabajo. Y aquí nació el misterio de los diáconos. Qué diferente sería si tomáramos en cuenta estas instrucciones divinas, que busquemos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dijeron los discípulos: ellos se van a encargar de este trabajo, de mirar a las personas, de asistir, mientras nosotros predicamos. El versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, orando por las personas y predicándole a las personas. Versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales, dice el versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, era tan poderoso la predicación que incluso los sacerdotes del templo, los que supuestamente eran los que al principio empezaron a quejarse en contra de los cristianos y los perseguían, ahora al mirar la manera de cómo trabajaba en la iglesia, que se preocupaban por las personas de una manera llena de compasión y que les enseñaban el evangelio de amor. El amor convencía a estos sacerdotes y venían a la fe. La semana pasada estudiamos acerca de la naturaleza de nuestro Dios, que es de amor. Dios es amor. Nadie se puede resistir al amor. Y estos creyentes del Nuevo Testamento hicieron algo que todos tenemos que hacer. Ellos siguieron el modelo de Cristo, a quien, como lo expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La diferencia es que Dios estaba con él. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra, y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y a su preocupación por la humanidad herida, y esa humanidad que está quebrantada hoy en día. Y estos creyentes fueron el ejemplo vivo de la compasión de Cristo. Hoy en día nosotros necesitamos ser un ejemplo vivo de la compasión del Señor Jesucristo. Y en este gran conflicto que asola al universo,
diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito es restaurarla. Y esto incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. En el capítulo 10 de Juan, versículo 10, Jesús revela este plan maravilloso para nosotros. Es uno. Es un plan único para cada uno de nosotros. Juan 10 comienza diciendo: el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero el plan de Dios para nosotros dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios anhela que nosotros estemos físicamente sanos, estemos mentalmente alertas, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Esto es especialmente cierto a la luz de la promesa de su segunda venida. Porque si miramos a nuestro alrededor, este mundo enfrenta una enorme crisis. Y las mismas predicciones de Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21 anticipan condiciones catastróficas en la tierra antes de su venida. Y todas estas condiciones se están viviendo. Miren, cuando Cristo nos toca con su mano sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el amor de Cristo para que puedan ser sanados. Y Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor, no con nuestro amor, con el amor de Cristo tocar a otros. Y el cristianismo del Nuevo Testamento en la iglesia a sus comienzos se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. Tenían amor por sus comunidades, por amor por los demás. Y tal vez tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, o sea, ¿qué función cumplimos como iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? Porque Dios hace todo y ha hecho todo únicamente por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Y el título, como lo pueden ver en la pantalla, dice un legado de amor. Y vamos a ver qué nos van a revelar los siguientes pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en este gran conflicto cósmico. ¿Y qué nos dicen estos pasajes acerca de la esencia del cristianismo auténtico? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano, un escritor de la historia cristiana, afirmaba: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros.
una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando hubieron dos pandemias devastadoras en los primeros siglos. En el año 160 después de Cristo y en el año 265 después de Cristo. Y fue allí en donde se demostró el amor. Porque fueron los cristianos de esas épocas. Ellos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Nosotros ya sabemos lo que el terrible y lo devastador que puede ser una pandemia. Acabamos de vivir una y todavía seguimos con estragos y con la incertidumbre si vendrá otra más terrible. Imagínense, y ahora con todos los avances y las comunidades que tenemos nosotros. Pero ¿qué de los hermanos de esos primeros años, en el año 160 y en el año 265? Pero con todo y eso, yo creo que la única herramienta que llevaban era su fe en Cristo, su fe en aquella promesa de que Dios iba a estar con ellos. Dieron un paso al frente, atendieron a los enfermos y a los moribundos. Y la historia dice que estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. Pero fue únicamente el ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos fue lo que tuvo un enorme impacto sobre la población en ese tiempo. Y fue triste, es triste pasar por una pandemia como la que acabamos de pasar, una epidemia. Porque a nivel general, no hemos visto nosotros en las noticias que los cristianos hayan salido al frente. O sea, en general, yo sé que han habido excepciones a la regla de aquellos que tuvimos el privilegio, la oportunidad de poder ayudar a familias en época de pandemia, cuando más se necesitaba. Pero en general, como cristianos, hubiera sido bonito dejar esta huella en esta historia de esta pandemia que acabamos de pasar. De que como cristianos hubiéramos mostrado un amor desinteresado, abnegado, atento. Hubiera hecho un impacto sobre la población de hoy en día. Porque la historia cuenta de que después de que estos cristianos hicieron todo esto, impactaron a la población, con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano. ¿Sabe el impacto que tuvo esto? Se hicieron creyentes de Jesús durante estas 2 epidemias. Y no sucedió lo mismo hoy en día con esta pandemia. Perdimos una gran oportunidad como cristianos de haber impactado al mundo. Bendito sea Dios que Él puede darnos otra oportunidad. Porque el amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron una admiración por estos creyentes. Y no solo por ellos, sino que generaron admiración por el Cristo que ellos representaban.
en una revista que se llama El surgimiento del cristianismo, The Rise of Christianity, de este escritor Ronnie Stark. Esta es una narración histórica moderna que retrata estos acontecimientos de los que acabamos de hablar, que son acontecimientos históricos, bajo una luz nueva y perfeccionada. Y allí se describe de qué manera durante la segunda epidemia, o sea, en el año 260 después de Cristo, toda la comunidad cristiana, que continuaba siendo fuertemente judeo-cristiana, se convirtió en un virtual ejército de enfermeros. Oiga eso. En la epidemia del 260 después de Cristo, la comunidad cristiana se convirtió en un virtual ejército de enfermeros que satisfacía las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. Y en el punto más trágico, ¿verdad?, de la segunda epidemia, alrededor de 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales. Pero muchos de esos cristianos locales perdieron la vida mientras cuidaban la vida de otros. Miren lo que dice este escrito elogiano. Dice: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás. Sin tener en cuenta el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. O sea, ¿cuál es el mensaje para nosotros aquí? ¿Y cómo podemos aprender a tener este tipo de actitud que nos lleve incluso a morir? Y a morir al yo mismo, para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación que tuvieron estos hermanos en aquella época. Saben que los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia por medio de la violencia fueron en vanos, porque entre más violencia Satanás llevaba a la iglesia crecía. Y la gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles caían allí en sus puestos, porque ellos triunfaban así por medio de la derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus miembros iba en aumento. El número de los que se unían a la iglesia de Cristo aumentaba. Y fue tan poderoso el evangelio en esos tiempos que incluso penetró en regiones inaccesibles, incluso para aquellos guerreros de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos
que atizaban la persecución, dijo: ustedes pueden matarnos, ustedes pueden torturarnos, ustedes pueden condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número. Que la sangre de los cristianos es semilla. Y la providencia misteriosa que permite que los justos sufran, que sufran de diferentes maneras, persecución por parte de los malvados, ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Dios permite que los hombres más viles a veces prosperen, mientras que los fieles y los puros sean afligidos y atormentados, incluso por ese mismo cruel poderío de prosperidad. Y se preguntan cómo es posible. ¿Cómo es posible que el maligno prospere y el fiel esté sufriendo? Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y nosotros no debemos dudar de su bondad, solo porque no entendemos los actos de su providencia. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Gracias porque han llegado hasta el final. Recuérdense que inviten a otros a suscribirse, compartan el video. No cuesta nada, dejen sus likes. Cuando ustedes dejan sus likes, lo que hace esta plataforma de YouTube es que empuja este video hacia otras personas que lo anden buscando. Agradezco una vez más que se hayan quedado aquí. Tenemos una cita la próxima semana. Si Dios lo permite, si Él no ha regresado, vendremos con la lección número 3. Estamos avanzando rápidamente, pero estamos aprendiendo mucho para honra y gloria de su nombre. Acompáñenme entonces la próxima semana. Si Dios lo permite, estaremos aquí por el mismo canal. Muchas bendiciones. Recuérdense, si usted ama a Dios, demuéstralo amando a su prójimo.